Muy bien, estamos trabajando el libro de Números en el capítulo 26 del libro de Números. Aquí estamos. En el capítulo 26 del libro de Números se encuentra el segundo censo que se realizó en el pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. En este censo segundo, la generación que había sido contada en la primera generación, en el primer censo, ya había muerto, con excepción de algunas personas. No sé si recuerdan cuáles son esas tres personas que van a sobrevivir antes de la entrada a la tierra prometida. Dos, sin embargo, van a ingresar a la tierra prometida. Ahora son tres. Josué es uno, Muy bien, Caleb Caleb. Y y también Moisés. Moisés. Perfecto. Ellos son los tres entonces. Todos los demás perecieron en el desierto. La primera generación ha muerto. Ahora se ha levantado una segunda generación que no tiene la mentalidad de esclavos que había caracterizado la primera generación. Estas personas se han criado en la privación del desierto y han aprendido a vivir en libertad. Por lo tanto, tienen una mente totalmente distinta a la primera generación. Nunca han tenido a un opresor como ocurría con la primera generación. Y están preparados también para la batalla, porque en constante peligro en el desierto han aprendido a defenderse. Por lo tanto, están adiestrados ya para la conquista de la tierra de Canaán. Están a las puertas de la tierra de Canaán. Se acerca el momento de la conquista. Ya Dios le ha dado una oportunidad a los cananeos para que se arrepintieran, 400 años, no se arrepintieron. La razón por la cual este pueblo y los propósitos de Dios deben ser exterminados, deben ser destruidos completamente. A los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los bebés, tienen que desaparecer de la tierra. Es cruel la imagen que estamos mencionando y la cual nos presenta las Sagradas Escrituras. Debido a la idolatría del pueblo de Canaán, a la perversión, a la depravación, el pecado de este pueblo ha llegado hasta su colmo. Esto es lo que le dijo Dios a Abraham cuando hicieron un pacto en el capítulo 15. Van a ir a la tierra de Egipto y luego yo lo voy a sacar con mano poderosa hasta que la maldad de los cananeos haya llegado a su colmo y luego la tierra de Canaán se la va a entregar a los descendientes de Abraham. Ahora se va a cumplir la promesa. Se retardó un poco debido a la incredulidad de la primera generación, pero ahora el pacto se va a cumplir, el pacto que Dios estableció con Abraham. Ahora esta generación va a cumplir el mandato de Dios y a cumplir la promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham. Tres personas solamente sobrevivieron. Moisés, Josué y Caleb, todos los demás quedaron tendidos en el desierto por la falta de fe. Esa es la razón. Por la incredulidad, por la desconfianza en las promesas de Dios. En el libro de Hebreos nos encontramos con unos antecedentes y referencias al Pentateuco, principalmente a estos libros del Éxodo, Números y el libro de Deuteronomio, cuando dice que los demás quedaron tendidos en el desierto por la falta de fe, cuando relata las personas, los héroes de la fe del capítulo 11 del libro de Hebreos. Los israelitas hicieron nuevas listas por razones militares, la razón por la cual se va a llevar a cabo un censo, una para, para contar con cuántas personas tenían ellos, hombres, varones, para pelear como soldados. Esa es una razón, con cuántas personas contaban para la lucha, la batalla, para la conquista de la tierra de Canaán. Y lo otro es el reparto de la tierra, tienen que repartirse.
Entonces tienen que saber cuántas personas compone cada una de las tribus. Dos razones entonces por las cuales se lleva a cabo este segundo censo. También en el libro de Números, en el capítulo 27, del verso 1 al 11, se encuentran leyes sobre las herencias. En el caso de no haber heredero varones en una familia, las hijas del difunto tendrían este derecho a heredar. También en el capítulo 27 se encuentra el nombramiento del sucesor de Moisés, y este va a ser Josué. Él es un líder o es un sucesor natural de Moisés, porque siempre estuvo al lado de él y lideró las primeras batallas con Amalek. Le había llegado a Moisés el momento de morir, porque Dios se lo había dicho, no iba a ingresar a la tierra de Canaán porque ya su paciencia no era la misma, porque había pecado en una oportunidad. Cuando hirió la peña 2 veces, Moisés perdió la paciencia, se irritó, habló con enojo, se arrogó la gloria para sí mismo, no quiso glorificar a Dios en ese momento. Sin embargo, ahora demostró otro espíritu. Ahora se sometió al juicio de Dios, no pensó en sí mismo, su única solicitud fue por el bienestar del pueblo, especialmente para que Dios designara un dirigente, que fuera un verdadero pastor para el rebaño de Dios. Este va a ser Josué, a ser un gran estratega militar. Bueno, aprendió también de Dios en el desierto. Y un hombre de fe, no solamente de fe, sino que también un hombre en el cual mora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento cumplía varios propósitos. Lo hemos visto ya en el libro del Pentateuco, estudiando el Pentateuco. El Espíritu de Dios vino sobre aquellas personas que iban a confeccionar el tabernáculo de reunión. En ese sentido, la labor del Espíritu de Dios era venir sobre ciertas personas con finalidades manuales o, ¿cómo se llaman estas personas que trabajan con artesanales o confeccionando ropa? Parece que son manuales, manufactura, parece, no sé el nombre que se le aplica a las personas que trabajan con confección de los elementos, los implementos del tabernáculo de reunión. Bueno, eran habilidades manuales. También el Espíritu de Dios vino para ayudar a los 70 ancianos para que ayudaran a Moisés en la tarea de los jueces, de resolver los conflictos personales que tenían los israelitas. Y profetizaron también, es decir, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento venía para profetizar, para sobrellevar la carga de Moisés, acompañar a Moisés, y también para finalidades de la confección del tabernáculo de reunión. Venía también sobre los sacerdotes del Antiguo Testamento para oficiar en los oficios sagrados, por eso que los sacerdotes se ungían con aceite. Indicaba esta unción, el echarle aceite a los sacerdotes indicaba que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y los capacitaba para oficiar en el tabernáculo de reunión. En Moisés, para dirigir al pueblo de Israel. Y acá con Josué, el Espíritu de Dios tiene otras finalidades bélicas, finalidades militares de la conquista de la tierra de Canaán. Pero esta guerra no se puede considerar como una guerra del mismo modo como se considera las guerras modernas. En la antigüedad, en realidad, las guerras tenían todas finalidades religiosas. Acá también tiene finalidades religiosas, por eso es una guerra santa. Solo basta recordar con lo que va a ocurrir en el futuro de la historia bíblica, con los asirios, por ejemplo. Los asirios tienen un dios que se llama Asur. De ahí vienen los nombres de los reyes, Asurbanipal, por ejemplo, y ciudades, Asur, por ejemplo, una ciudad asiria. Pero Asur era un dios que demandaba la conquista mundial. Los asirios entonces emprendieron lo que su dios le mandaba, que era la conquista mundial. Era una guerra santa entonces lo que estaban llevando a cabo los asirios. Acá también es una guerra santa. No tiene las mismas finalidades como las guerras actualmente, de defenderse frente a un eventual posible agresor, finalidades principalmente económicas. Algunas son nacionales, pero acá son guerras santas. El pueblo de Dios, Josué, va a llevar a cabo a liderar una guerra santa y una guerra religiosa. El pueblo de Israel es el verdugo, es la persona
que ejecuta la sentencia de Dios sobre los cananeos. Y tienen que desarrollar esta tarea con la máxima eficiencia, porque Dios ha determinado el castigo, la extinción del pueblo cananeo debido a su depravación y a sus terribles pecados. Tienen que hacerlo bien. Por eso Dios va a llenar de su espíritu a Josué, un hombre en el cual está el espíritu, un hombre del espíritu. El espíritu de Dios entonces guía a este hombre con finalidades bélicas. Tenía muchas finalidades, como estamos viendo acá, observando a través de la Biblia, hasta donde hemos llegado ahora. Porque el próximo año vamos a trabajar con los libros históricos, vamos a seguir observando la tarea, la obra del Espíritu de Dios sobre los personajes bíblicos. Acá Josué con finalidades bélicas, para conquistar la tierra de Canaán. Es el Señor entonces el que guía al pueblo para la conquista de la tierra de Canaán. Y cuando desobedecen, cuando no pueden expulsar a los cananeos, es por la incredulidad y por la desobediencia del pueblo ante las leyes de Dios. Surge una pregunta acá: ¿por qué Moisés no dejó todo en las manos de Dios, confiando que los israelitas elegirían sabiamente a su sucesor? Reconocía Moisés que tanto su propio criterio como el del pueblo podía estar equivocado. Muy importante esto, ¿eh? Muy importante. La lección que podemos aprender aquí. El saber reconocer nuestra vulnerabilidad. Reconocer que podemos estar equivocados. Y el hecho de reconocer que se puede estar equivocado y reconocer la vulnerabilidad de uno mismo, la falencia de uno, es un valioso recurso porque ayuda al crecimiento, además que nadie es infalible. Por lo tanto, acá Moisés reconoce que tanto el criterio del pueblo como el del mismo pueden estar equivocados. Además que estamos en una época crítica. Moisés había ocupado el cargo durante mucho tiempo. También tenía una tarea muy importante por delante: conquistar la tierra de Canaán. Pidió que Dios pusiera un varón que saliera y entrara delante de la congregación. Una expresión hebraica de entrar y salir delante de la congregación. Esta expresión hebraica se aplica a un hombre capaz de comenzar y terminar la tarea con éxito. Las empresas que emprendiera. Dios designó a Josué, varón en el cual hay espíritu, nos dice el pasaje bíblico. Dios lo escogió. Él lo llamó. Y va a confirmar esta labor, va a confirmar esta tarea, cuando abra el río Jordán delante de todo el pueblo, para confirmar que del mismo modo como Dios estuvo con Moisés, así también va a estar con Josué y con todo el pueblo, con esta nueva generación. Pero pidieron a Dios en oración quién iba a suceder a Moisés. Para cualquier tarea, si lo podemos aplicar a la iglesia, o cualquier tarea eclesiástica, cualquier nombramiento relevante o importante dentro de las congregaciones cristianas, esto es relevante, el que el Señor escoja a un pueblo. Antiguamente, cuentan los hermanos que son más antiguos, los pastores eran escogidos con oración, con ayuno. La iglesia comenzaba a orar, a ayunar, y para que el Señor determinara y buscara quién iba a ser el que iba a hacerse cargo de una congregación o iba a administrar una iglesia. Dios levantaba a profetas. E incluso el nombre de las denominaciones, como la Iglesia del Señor, por ejemplo, por medio de profetas, determinaron el nombre de esa congregación o el líder de las congregaciones. Así era por lo menos en épocas no tan pasadas, no tan antiguas. Pero relevante esta parte. Dios cogía a quien iba a suceder, a Moisés. ¿Y por qué era necesario que Eliezer confirmara la elección del nuevo caudillo Josué? Esto fue ordenado para disipar toda duda de que la elección era de Dios. Esa es la otra razón. En el capítulo 31 del libro de Números hay una guerra contra Madián. Se venga una venganza de Israel contra Madián. Dios mandó a Israel considerar a Madián como enemigo y destruirlo por completo por la seducción de Baal-peor. Asimismo, si permitía a Madián permanecer, habría peligro de que se corrompiera los israelitas tras la idolatría, porque ya habían caído en una oportunidad, pueden caer por segunda vez.
Era una guerra santa. Como quien ejecuta una sentencia divina, el ejército iba acompañado de sacerdotes de las trompetas sagradas. Tenía el propósito de inculcar en el corazón de los hebreos el pecado de la prevaricación contra Jehová. Una parte de la nación se escapó y más tarde llegó a ser un gran opresor del pueblo de Israel. Lamentable, siempre cuando sobrevive algún grupo al cual Dios ha determinado destruirlo y desarraigarlo, después le van a hacer una piedra en el zapato, una espina en el talón, en el pie. Le va a complicar la existencia y la vida. Los cananeos también le van a complicar muy severamente la vida a los israelitas. De 12 naciones solamente va a sobrevivir una, que es la tribu de Judá. Simeón va a ser absorbida por la tribu de Judá. Pero las otras tribus, las 10 del norte, esas van a desaparecer totalmente de la tierra, por causa de no cumplir la voz de Dios, el mandato de Dios de exterminar a su pueblo. Ahora, en el capítulo 32, todavía no han llegado a la tierra de Canaán, pero una vez que se establezcan en la tierra de Canaán, tienen que repartirlas y se van a dividir las tribus de las Transjordania. Transjordania al lado derecho del mar del río Jordán, la Cisjordania al lado izquierdo de su pantalla, como lo está observando en su pantalla, en la Cisjordania. La tierra de Canaán, prometida por Dios a los patriarcas, tenía por límite oriental el río Jordán. Pero la derrota de los amorreos había hecho a los israelitas dueños de una buena porción de la Transjordania. Tierra rica en pastos, y como una tierra fértil y rica en pastos, la media tribu de Manasés, Gad y Rubén la van a codiciar y se la van a pedir a Moisés, a Josué. Las tribus de Rubén, Gad y Manasés la pidieron para sí, alegando un gran número de ganado, aunque Dios la había liberado de Egipto y le había prometido una heredad en Canaán, no estaban dispuestos a dejar la elección de su terreno en las manos divinas. Es decir, lo que hicieron Gad, Rubén y Manasés es adelantarse al reparto, determinar ellos mismos el lugar que desea, es anticiparse, es codiciar unos terrenos, considerando la abundancia de ganado que tenía. Esta fue, si lo comparamos con otro episodio bíblico de una persona que al ver la tierra que era rica en pasto, en ganado, perdón, en fertilidad, por la abundancia de ganado que tenía, al ver también su necesidad, van a codiciar, van a ver y van a apropiarse de un lugar. O van a exigir, acá exigieron ellos esta tierra, la exigieron a Moisés. Del mismo modo como lo ocurrió con Lot, Lot miró, codició y tomó, fue poniendo sus tiendas cada vez más, porque era un lugar rico en pastos, fértil, la tierra tenía varios ganados. Terminó en Sodoma y Gomorra. Y después, cuando cayó Sodoma y Gomorra, fueron destruidos por Dios, perdió todo, salió sin nada ese hombre. Por esa razón o por esa causa. Acá también va a ocurrir lo mismo en el futuro. Las primeras tribus en caer, en el año 722, cuando lleguen los asirios, por carecer de fronteras naturales o de defensas naturales, van a ser la tribu de Manasés, Gad y de Rubén, de la Transjordania. La media tribu de Manasés. Esas van a ser las primeras tierras en caer. Pero al mismo tiempo, en el Nuevo Testamento nos dice el profeta Isaías, y también lo menciona el libro de Lucas, tierra de Neftalí, de Manasés, o a este lado de Zabulón, Neftalí, de esos lugares. Allí es donde Cristo comienza a manifestar públicamente su ministerio, o donde aparece a predicar el Evangelio. La primera en caer, pero la primera también en escuchar al Mesías. Estas dos tribus y media recibieron una de las porciones más ricas en Palestina,
pero sus descendientes pagaron un muy alto precio. Transjordania carecía de fronteras naturales que le ofrecían la debida protección contra los invasores. En el capítulo 33, verso 50, hasta el capítulo 36, verso 13, se encuentran los mandatos referentes a ocupar la tierra de Canaán. ¿Cuáles son las órdenes que Moisés, bueno, Dios el que le manda a Moisés, el vocero de Dios, es el representante de Dios en la tierra, exhorta al pueblo a expulsar completamente a los cananeos? Esa es la orden. Se lo dice a Moisés. Josué también se le da la misma orden, a expulsar a los cananeos. Pues si no, estos le serían por aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. Nombró a los líderes que estarían encargados del reparto de la tierra de Canaán. Los levitas no iban a recibir una porción, puesto que habrían de servir a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, recibirían 48 ciudades, que estaban diseminadas estas ciudades por todas las tribus, para que todos tuviesen acceso a los levitas y así pudiesen tener alguna instrucción de la ley. Alguien que matara a otro sin querer podría encontrar asilo allí también. Los asesinos a conciencia, sin embargo, no serían aceptados en estas ciudades que se conocen como también las ciudades de refugio. También estaban dispersadas, diseminadas por todo las tribus de Israel. Tiene un nombre técnico actualmente, quizá el hermano Andy sabe el nombre de aquellos que matan a una persona no con una intención, donde no hay dolo. Eh, Hermano Pablo, ¿Sí? ¿escucha? ¿Sí? Voy manejando. ¿Cuál era la pregunta? Ah, perfecto. No se lo hermano Andy, no va a chocar. No era Disculpe. el nombre que se le aplica a, a los que cometen asesinato, pero sin culpa, sin dolo. El cuasi delito de homicidio, creo que se llama, Sí, el nombre técnico. sí, cuasi delito, sí. Cuasi delito de homicidio. También en Israel eventualmente podría ocurrir algo similar. Podían alguien estar trabajando, dos amigos en el campo, volteando árboles, cortando árboles, y el acero del hacha se le desprendía del mango. Y con tan mala suerte para el amigo que el hacha le iba a golpear la cabeza. Y moría su amigo. Era su amigo, no tenía esa finalidad. Fue sin intención, fue por accidente. Hay una ley, que es la ley del Goel. Para poder explicar bien esto, se debe comprender en base a la ley del Goel. O también tiene otro nombre que es el Redentor. El Goel es el Redentor. Este es un pariente cercano. Tiene que tener cierta característica, pariente cercano. Tiene varias responsabilidades. Usted lo más probable es que lo haya leído ya en alguna parte del Pentateuco, no recuerdo en qué parte, pero debe estar por ahí. ¿Cuáles son las responsabilidades del Goel, del pariente cercano o del Redentor? ¿Pagar rescate por su pariente? Perfecto. ¿Qué más? Pagar rescate por su Vengar, pariente cuando adquiría alguna deuda. vengar la, la muerte de su hermano o pariente Perfecto. Vengarla. Excelente. ¿Qué más? y revivir la esposa. Debía casarse con la esposa del Debía pariente. casarse con la viuda que no había tenido hijo. No tenía hijos. El primer hijo tenía que llevar el nombre del difunto pariente cercano. Muy bien, esa era la responsabilidad del güey. Una de ellas era vengar la sangre de su pariente cercano, de su hermano. Por lo tanto, aquel que le había caído el hacha en la cabeza y murió, el pariente cercano tenía un deber, y era matar al asesino. Pero el asesino no mató a su amigo, era su amigo, por dolo, con intención, sino que fue un accidente.
para evitar que el vengador, el Goel, mate a al hombre, este debe huir a las ciudades de refugio. Y las ciudades de refugio se encontraban tanto a un lado como al otro lado del Jordán, dispersados por todas las tribus, para que las personas pudiesen huir lo más cercano posible a estas ciudades de refugio. Estaba ahí hasta la muerte del sacerdote, del sumo sacerdote. Estas ciudades los protegían entonces frente al vengador. Supongamos que había un asesino, realmente era un asesino, que tenía intención de matar a otro y huía a las ciudades de refugio. ¿Qué creen ustedes que pasaba si huía a las ciudades de refugio y se determinaba que esta persona era culpable? Es decir, no fue por accidente el asesinato, sino que fue con malas intenciones. No se le protegía, no se le daba el asilo. No se le daba el asilo, ¿ah? Y se lo entregaban al vengador. Impresionante. Las leyes antiguas, ¿eh? Lo entregaban al vengador para que vengara la sangre de su hermano. Excelente. Ya, esas eran las ciudades de refugio entonces. Y así culmina esa parte del libro de Números. Ahora nos vamos, entonces, estamos ya al límite. Recuerde que estamos en la segunda generación, 3 sobrevivientes solamente. Tenemos a Moisés contemplando, viendo la tierra de Canaán, pero no pudiendo ingresar a ella. Qué triste esto, ¿ah? La tierra que se le había prometido a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés también. Pero Moisés porque perdió la paciencia, solo por esa razón, porque se enojó, se irritó, perdió la oportunidad de ingresar a la tierra de Canaán. Impresionante, ¿la? Increíble. Es decir, la persona debe permanentemente eh, cultivar el alma, como estamos viendo acá, porque por un arranque de ira, por un ataque de ira, perdió la oportunidad de entrar a la tierra de Canaán. No estoy diciendo que se va a perder la salvación por un arranque de ira de los cristianos. Solamente estoy indicando que el cultivo del alma debe ser permanente, como lo estamos viendo acá. No sé, ustedes respondieron lo más probable la tarea de, en una parte decía, ah, Moisés, ¿habrá en algún momento, finalmente, en algún momento de la historia de salvación, habrá ingresado, habrá estado presente en la tierra de Canaán? No sé si leyeron esa parte, mis hermanas, mi hermano Andy. Había una pregunta, parece, en una de las tareas. ¿Habrá llegado o no habrá entrado? ¿Se verá en algún momento en la Biblia que este hombre esté en la tierra de Canaán? No recuerdo en este momento. Muy bien. Yo tampoco no he llegado ahí todavía. No, yo menos. La transfiguración, en el Nuevo Testamento, en la transfiguración de Jesucristo. ¿Quién está, quién fue transfigurado en el monte de la transfiguración? Jesús está ahí presente. ¿Quién más está ahí? Elías, y también está Moisés. Parece que entonces, parece que ingresó en ese sentido, en algún momento, pero ya después no con vida, sino en un estado de glorificación o de transfiguración. No sé si aplicarle el término de glorificación. Estaría incorrecto porque el primogénito de entre los muertos es Jesucristo. Tendría que ser transfigurado nada más. Mire, él se encontraban ellos, Elías y Moisés, se encontraban en un lugar denominado el Seol, el lugar donde se encuentran los espíritus de todos los difuntos, tanto creyentes como incrédulos. Pero hay 2 lugares en el Seol. Aquí lo voy a dibujar, aprovechando que mi memoria está fresca porque estoy dando Teología Sistemática 3 en la otra clase. Ya, supongamos, todo esto se le llama el Seol. No me salió muy bien, pero esto todo es del Seol.
Seol, ahí está. Y acá voy a hacer una cruz para indicar que aquí están los creyentes. Y acá están los incrédulos con una X. Usted va a saber que se refiere a los incrédulos acá. El monte de la transfiguración, nos fuimos ahora al Nuevo Testamento, se encuentra Elías y Moisés. Pero Elías, en ese momento, ellos estaban en el Seol. En hebreo se llama Seol. En griego se le llama Hades. En latín se le llama Infernum. En castellano se le llama infierno porque proviene del latín. Pero el infierno se refiere a ese lugar intermedio donde se encuentran todos. El lugar donde están los creyentes se le denomina el paraíso el paraíso, o también se le denomina el seno de Abraham. Moisés entonces y Elías estaban allí en un estado de incorporeidad, porque sus cuerpos estaban ya a esa altura después de 1500 años. Y Elías, ¿en qué tiempo? 1000 años, 1500 años, ya sus cuerpos estaban totalmente deteriorados. Pero sus almas sí estaban con vida. Y ahí están conversando Elías y Moisés en un estado de transfigurado, esa es la palabra, porque así lo dice la Biblia, transfigurados. Y pisa finalmente la tierra de Canaán porque está en el monte de la transfiguración en la tierra de Canaán. Pero por lo menos ya después de muerto, pero con vida, en vida no puede ingresar a la tierra de Canaán. Por esa razón de que perdió la paciencia. Aquí a estas alturas está Moisés viendo la tierra de Canaán, pero no se le permite la entrada a esta tierra. Y él lo acepta sin ningún problema porque está preocupado Moisés, como como los grandes líderes. Todos nosotros, el ser humano, desde muy pequeño, se preocupa de sí mismo. Después, cuando tiene una familia, se preocupa de la familia. Y los que tienen empresas son trabajadores, se preocupan de sus empleados. Algunos son muy buenos jefes. Iba conversando uno hoy día, como viajé a Temuco, venía uno conversando. Me pareció que era muy buen jefe porque decía, le estaba yendo muy bien ante la pandemia a la empresa y los que trabajaban con él tenían muy buen sueldo y para las vacaciones le daban todo el día libre. O sea, perdón, cuando estaban de cumpleaños le daban todo el día libre y con pago también para ese día. Trataba muy bien a las personas. Otros se preocupan de los trabajadores, por ejemplo. Hay otros que se preocupan de toda una nación y se sacrifican por toda una nación, por toda la cultura. Todos son diferentes. Acá estamos viendo a un hombre, a Moisés. Él se preocupa ahora de todo el pueblo de Israel. Y registra la segunda ley se le denomina. Deuteronomio, segundo, Deuteronomos, nomos es ley. Deuteronomio, segunda ley entonces. Esta palabra Deuteronomio proviene ¿de qué versión, mis hermanos, mis hermanas? La Septuaginta. Muy bien, proviene de ahí, de la Septuaginta. Significa segunda ley o repetición de la ley. El libro consiste mayormente de los discursos de Moisés dirigidos al pueblo de la fértil llanura de Moab. Israel estaba en este momento a punto de cruzar el río Jordán. Esa es la situación geográfica o histórica en la cual se encuentra cuando se escribe el libro de Deuteronomio. Ese es el contexto histórico. Estaba a punto de cruzar el Canaán, el río Jordán, comenzar la conquista, y Moisés estaba a punto de acabar también su carrera. Samuel Pagán, un autor muy importante, escribió el libro del Pentateuco. En el año 2016, Samuel Pagán dice que es posible que los traductores griegos no hayan comprendido bien una expresión hebrea que significa una copia de esta ley y la vertieran como esta segunda ley. Por eso se conoce como Deuteronomio, pero en realidad es una copia de la ley o Deuteronomio. Eso es lo que dice Samuel Pagán. Sin embargo, este título describe adecuadamente el contenido del libro,
que presenta una vez más las leyes de Moisés. En esta ocasión, sin embargo, es un estilo más homilético y exhortativo, señala este mismo autor. ¿Cuáles son los propósitos por los cuales se escribe el libro de Deuteronomio? Uno de estos propósitos es preparar al pueblo para la conquista de la tierra de Canaán. Ese es un propósito. El otro, presentar los preceptos de la ley en términos prácticos y espirituales para ser aplicado a la nueva vida en la tierra de Canaán. Se presenta, se repite, se hace recordar al pueblo de Dios que deben obedecer la ley de Moisés. Esto es enfático, se repite, se recalca, se enfatiza, sean obedientes a la ley. Dar a Israel instrucciones y advertencia en cuanto a los detalles de la conquista, los requisitos de los futuros reyes también, cómo distinguir entre verdaderos y falsos profetas, muy importantes, las bendiciones que trae la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. A esta parte de los resultados de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia tiene un nombre. Se le conoce como no sé cómo anotarle, doctrina mejor, doctrina de la retribución. En otros libros, o en otros textos, a esto mismo se le va a denominar la teología de la retribución. Ahí queda bien. ¿A qué se refiere la doctrina o la teología de la retribución? Esto es muy importante que lo tengan en mente porque los libros históricos, desde Josué hasta Esther, los libros proféticos, tanto profetas mayores como menores, el libro de Job también, algunos salmos, se encuentran, y el otro libro de Eclesiastés, hay referencias una y otra vez a esta teología de la retribución. También en los libros que no son canónicos, que son parte de los deuterocanónicos para el catolicismo romano, pero que también lo estudian los protestantes, en la Global University lo estudié. Se revisa nuevamente la doctrina de la retribución en estos libros que se escribieron en el periodo intertestamentario. Porque Dios trata con el pueblo de Israel en estos libros que yo les cité, mencioné, en base a esta doctrina de la retribución. Es decir, si ellos sufren invasiones de parte de los enemigos en los libros históricos, que lo vamos a ver, es porque son desobedientes a la ley. Pero si se arrepienten, entonces Dios le envía un libertador, que son los jueces. También en los libros de los reyes, de Samuel igual se encuentra, los profetas. ¿Por qué vienen plagas, malas cosechas? ¿Por qué vienen sequías? ¿Por qué desaparecen las tribus del norte? ¿Por qué se lo llevan a Babilonia? La razón es en base a la teología o la doctrina de la retribución. Dios trata con el pueblo en base a la ley, específicamente la de Deuteronomio, del capítulo 27 al 29, que lo vamos a leer en la segunda parte, después del recreo. Es muy claro, esto se repite una y otra vez en los otros libros que vienen después, del Pentateuco. Pentateuco es la base, el fundamento de los otros libros. Es el canon, podríamos decirlo de esa manera, es el canon dentro del canon del Antiguo Testamento. Los libros muy, muy importantes. También nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento tenemos un canon dentro del canon, que son los evangelios sinópticos. Los evangelios son el canon dentro del canon. Acá los libros más importantes son el Pentateuco, por eso que se estudia al comienzo. Y están al comienzo de la Biblia también. Pero la doctrina de la retribución no se aplica en todos los casos. Y eso es precisamente lo que trata o lo que trabaja el libro de Job, Eclesiastés, algunos salmos también. Y en el Nuevo Testamento hace referencia a esta misma doctrina de la retribución. El Job está sufriendo, pero no es precisamente por la maldad o el pecado de este hombre. Son causas misteriosas. Pero los amigos de Job le están aplicando la doctrina de la retribución a Job. Él está sufriendo porque tiene pecado. Y a eso se objeta. No es que se esté desacreditando
la doctrina porque es bíblica, sino que quieren enseñar estos libros, libros bíblicos inspirados por el Espíritu Santo, que esta doctrina de la retribución no se puede aplicar en todos los casos. Job, por ejemplo, es un caso donde no se aplica la doctrina de la retribución. Si hay sufrimiento de parte de los justos, no es por el pecado de los justos, no es por el pecado, sino son doctrinas, son misterios, en algunos casos, como Josué, perdón, como Job. Para los que están viendo desde la perspectiva de la tierra son misterios, pero para nosotros los que estamos leyendo el libro de Job no hay ningún misterio porque sabemos que Satanás es el que está interviniendo para causarle tormento a Job, pero por autoridad divina. Y es para que Dios demuestre a Satanás de que hay personas aquí en la tierra que le sirva a Dios por amor, desinteresadamente, no por los beneficios económicos que se puede obtener del servicio a Dios, sino por amor. Lo quiere demostrar y es victorioso Dios porque le demuestra a Satanás que hay personas que le sirven por amor. Porque Job dice, aunque él me mate, en él voy a seguir esperando. Y las expresiones de fe impresionantes de Job. Le suben los ánimos y le activa, le fortalece la fe a cualquiera que esté padeciendo sufrimiento o enfermedad. Dice, ¿acaso vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no lo vamos a recibir? Impresionante el hombre de fe. Ese es un hombre de fe. ¿Van a ver ni decir Hermano, algo, no? Sí, sí, respecto a la doctrina de la retribución, eso se basa en el pecado del hombre, ¿cierto? De las consecuencias de su pecado. correcto. ¿Sería lo mismo entonces en el Nuevo Testamento que la ley de la siembra y la cosecha? Sí, claro. ¿No? Exactamente, sí, claro. Tiene relación la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Correcto. Hay que ver Mm. siempre el contexto, mi hermana Belén, porque la ley de la siembra y la cosecha, en algunos casos, no me acuerdo en qué se aplica. Me parece mucho que tiene que ver con cuando se ofrenda a la iglesia de Macedonia, me parece mucho. De la ofrenda para los santos, me parece mucho. En ese caso, pero no sé si hay otro caso cuando tiene que ver con el pecado. Eso no recuerdo ahora. Pero sí tiene relación con aquello. Y bueno, en el Nuevo Testamento los discípulos piensan lo mismo porque dice, ¿quién pecó? ¿Es este o sus padres? Cristo le dice, no es este que haya pecado ni sus padres, sino que es para que se manifieste o se revele la gloria de Dios. Hay muchas razones por las cuales sufre la gente, no solamente tiene relación con el pecado. No es que los sufrimientos no estén relacionados con el pecado, porque hay otros también que están relacionados con el pecado. Bien, eso presenta el libro de Deuteronomio también. En el capítulo 27 y 29 está esta doctrina de la retribución. Estimular la lealtad a la ley de Jehová, a Jehová y a su ley. Esa es la otra razón por la cual se escribe el libro de Deuteronomio. Moisés es el paradigma de todos los profetas de Israel. Es el modelo de todos los profetas. Todos los profetas van a remitirse a él. Hemos visto, estudiando Éxodo, Levítico y también el libro de Deuteronomio, que Dios estableció el tabernáculo de reunión para acercarse a él. Estableció los sacerdotes para que mediaran entre el pueblo y Dios, para que enseñara la ley. Estableció los levitas para que oficiaran también el tabernáculo de reunión. Las fiestas sagradas, los sacrificios, la ley para que ellos supiesen cuál es el carácter de Dios y cómo ellos deben conducirse la vida. Mira, muchas instituciones, toda esa es una maquinaria religiosa que tiene la finalidad de que el pueblo se encamine conforme a esas enseñanzas. Toda esa maquinaria, toda esa estructura, toda esa institucionalidad religiosa judía se va a desvirtuar, corromper, va a perder su esencia o su espíritu. Solo se obedece lo exterior, la letra, la cáscara, el barniz, pero la esencia es está corrompida, está contaminada. Hay una hermana que me estaba escribiendo, conversando. El tema está estudiando, él trabaja en la municipalidad haciendo el aseo, y dijo que
el palo de la cola se le había roto porque estaba podrido. Ahí habló, sacaba sus lecciones espirituales también, hermano. Así ocurre con el alma cuando no está cuidada, se rompe rápido porque está podrido. Se me puso a predicar ahí con el palo que estaba podrido. Bueno, así, eso es lo que ocurre con la ley. La ley por fuera se está llevando a cabo, se ejecuta, se hacen todos los sacrificios, el templo, están ahí los sacerdotes, pero por dentro, la esencia, están corrompidos. Impresionante lo que ocurre en la época de los reyes, pasa esto. Por eso que 12 tribus se pierden. Después el pueblo pierde su identidad. Cuando se divide las tribus, se pierde su identidad. Por eso Dios, después, todo lo que Él mismo estableció para que su pueblo permanezca santo, esas herramientas, esa institución que Él estableció, ya es inservible. Por lo tanto, para hacer recordar al pueblo la obediencia a la ley, va a levantar a otras personas que no estaban contemplados dentro de la institución. Son mencionados, aludidos, sí, sí, por supuesto, son aludidos. Y estos son los profetas hebreos. Ellos no son parte de la institución, son mencionados, aludidos, sí. Pero ellos son finalmente los que salvan, los que mantienen, los que sostienen, preservan al pueblo de Israel de su carácter sagrado, su carácter santo, o su carácter único o exclusivo como un pueblo de Dios. ¿Y qué van a hacer los profetas? Van a ser los continuadores de la obra de Moisés. Los profetas son los que recuerdan al pueblo hebreo la obediencia a lo que escribió Moisés, porque los demás han perdido ese carácter, esa esencia o ese espíritu, ya no está presente. La razón por la cual se corrompe, aparte de que el pecado del pueblo, es porque hicieron alianza con los cananeos. Esa es la razón. El bosquejo de Deuteronomio es sencillo. Es muy fácil este bosquejo. Me acuerdo de una oportunidad cuando fui a postular como profesor con la época de Paulo Hoff a Santiago. Y era complicado ir a postular como profesor ahí, porque le hacían hartas preguntas, había que pasar por harto filtro antes de llegar a hacer clases. Y me acuerdo que se me hizo esta pregunta: ¿cuál era el bosquejo de Deuteronomio? Y este el bosquejo me lo tenía en la memoria, lo logré citar en ese momento. Pero era: recuerda, obedece y presta atención. Muy sencillo el bosquejo. De eso trata el libro de Deuteronomio. Recuerda, es decir, lo que Dios hizo en el pasado y quiénes son ustedes, quién es Dios. Ustedes son un pueblo escogido, especial, son redimidos de Egipto. Por lo tanto, como son redimidos de Egipto, ahora son libres, ya no son más esclavos de los egipcios, ahora ustedes tienen que obedecer a la ley de Dios. Presta atención. Sencillo, es el bosquejo. Recuerda, obedece, presta atención. Está para un sermón de 3 puntos. Un sermón de todo el libro de Deuteronomio. Recuerda, obedece, presta atención. El contenido de Deuteronomio es mucho más que la simple repetición de la ley. No es solamente repetición de la ley. Se explican los privilegios y responsabilidades del pueblo de Dios, su relación con Jehová. Ellos tienen una comunión con Dios por medio de toda su institucionalidad. Jehová es el único Dios. Hoy Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo, ¿cuál es el capítulo 5? Que deben repetir los israelitas permanentemente. Hoy Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y después, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu mente. Y el capítulo 5 es, o el capítulo 6. ¿Cómo se me perdió el texto? Ah, pues el número. Es Deuteronomio. Deuteronomio 5 o el 6. Hoy Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa,
andando por el camino, al acostarte cuando te levantes. La atarás como señal en tu mano, estarán como frontal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Increíble alguien lo podría encontrar como esto es fanatismo ya, de hacerle recordar la ley a los israelitas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarte cuando te levantes. Imagínense, todo el día los padres dándole las instrucciones permanentemente a los hijos, andando por el camino, al acostarse, al levantarse, y estarán en los postes en la casa, y en las puertas de la casa. La tendrás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Impresionante. Es ser majadero en cuanto a la instrucción de la ley. Maravillosa la exhortación, ¿no? Esto no lo van a cumplir los padres. No, los padres en el futuro, ¿qué van a hacer los padres? Los padres van a decir al hijo, vamos al campo a buscar leña. Y allá va el hijo acompañando al papá al campo a buscar leña. Cortan leña para calentarse en el frío invierno y lo que le sobró de las sobras se hace en un dios. Eso es lo que hace. Se hace una imagen. Viene la mamá después, prepara la leña y amasa pan con figuras del sol, de las estrellas, de la luna. Todo divinidades cananeas, semitas, para adorar a los astros de los cielos. Es decir, está la mamá, está el hijo y está el papá, todos practicando la idolatría. Por otra parte, los sacerdotes que debían enseñar la ley son sacerdotes corruptos. Los príncipes también están corruptos. Los jueces también están corruptos. Los reyes también están corruptos. Los levitas también ofreciendo sacrificio a dioses paganos. Toda la población practicando la idolatría. Por eso Dios levanta a los profetas posteriormente. Nadie cumple este mandato de Dios. Por eso Dios levanta a los profetas. El profeta Isaías dice en una sección, en versiones actualizadas de la Biblia, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto mis atalayas, que son los que hablan, advierten. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto mis atalayas. Esto no se callarán de día ni de noche. Esta frase me encanta. Esto no se callarán de día ni de noche. Ustedes, los que invocan el nombre del Señor, no le den tregua. Dice, no descansen, es decir, ellos, los que exhorta la palabra, no descansen ni le den tregua, a decir a los de Jerusalén, hasta que sea restablecida Jerusalén. Ese es un mensaje para los predicadores, principalmente a los que predican al aire libre, es un sermón o una motivación extraordinaria, porque pareciera que la orden de Dios es del mismo modo como lo menciona el libro de Deuteronomio, día y de noche, al acostarte, al levantarte, todo el día, todos los días, con la finalidad de restaurar a Jerusalén. En el Nuevo Testamento dice, lo que escuchan ustedes en privado, publíquelos desde las azoteas. Por eso Ávila, cuando se convirtió al Señor, él arriba del techo de su casa puso un parlante, estuvo predicando 2 meses todos los días. Después el Señor le dijo que sacara el parlante y comenzó la predicación evangelística a nivel nacional, después internacional, local. Pero él comenzó así, poniendo un parlante arriba del techo de su casa, todos los días predicando G. Ávila. Impresionante, ¿eh? Cómo se predicaba. Porque eso es lo que demanda la Escritura, es algo que debe ser constante, majadero. A esto le denominan fanático, pero es lo que Dios en la Biblia exhorta y lo que debían hacer los profetas también de Israel. Eso es lo que hacía. Cuando ya la institucionalidad no funcionaba, Dios enviaba a los profetas. ¿Qué más? Ese se le llama el libro de las revistas. Pues Moisés pasa revista a la historia de Israel. En el desierto, haciendo hincapié en que Jehová siempre fue fiel a su pacto. Porque el pacto es de gracia, es de misericordia. Siempre es incondicional. Dios siempre ha sido fiel a su pacto. A pesar de que el pueblo es infiel a adorar a los becerros de oro, pero Dios no lo maldice cuando
Balaam quiso maldecirlo, contratado por Balac en el libro de Números. Más bien Dios cambió la maldición por bendición. Moisés exhorta a Israel a que observen estrictamente los mandamientos de Jehová para que se cumpla su futuro glorioso prometido en la ley de Moisés. Si Israel obedecía a Dios, el mismo poder que los había liberado de Egipto, que los había sostenido 40 años en el desierto, los guardaría en la tierra prometida. En cambio, si Israel descuidaba su relación con Dios y seguía dioses falsos, serían castigados hasta ser esparcidos en la tierra de sus enemigos. Miren, no hay un trato especial acá. Aunque este es el pueblo de Dios, pero si se comportan del mismo modo como los cananeos, van a sufrir las mismas consecuencias que los cananeos. Y esto se cumple literalmente en el futuro. Lo mismo que le ocurre a los cananeos, actualmente los cananeos no existen. Hay referencia a la Biblia, algunos datos arqueológicos. Los hititas, hay un documento arqueológico que se han rescatado de quién eran los hititas, estos pueblos cananeos antiguos. Pero ya no existen como nación. Y los hebreos estuvieron por 19 años desaparecidos. Sí, 19 años desaparecidos como nación, como una nación y con un territorio independiente, por causa de su pecado. Esa es la razón. Por eso que deben ser obedecer a la ley. Si desobedecen a la ley, no son obedientes a la ley de Moisés, Dios lo destruye como destruyó a los cananeos. Pero existe este pueblo porque Dios es fiel a su pacto. Una de las características de Deuteronomio, a diferencia de los otros libros de la Torá, que significa instrucción o enseñanza, es que los eventos que se narran y los discursos y las leyes que se presentan se ubican exclusivamente en un contexto histórico geográfico definido. ¿Cuál es ese contexto histórico geográfico muy definido? Es las llanuras de Moab. Y esa singularidad literaria y temática pone de relieve la importancia teológica y espiritual de los discursos y regulaciones que se incluían. Esas llanuras representan la etapa final de el peregrinaje de los israelitas en el desierto, que a su vez representa el cumplimiento de las promesas divinas, no solo a Moisés y al pueblo en el monte Sinaí, sino también a los patriarcas, a las matriarcas del pueblo de Israel. Samuel Pagán dice eso, estoy citando a Samuel Pagán. Él habla acerca de los patriarcas y las matriarcas. Me gusta la referencia a la matriarca porque también habla acerca de Sara, Lía, Rebeca, Raquel. Hay narraciones históricas también de la matriarca. Para que, yo creo que lo hace para que no se critique a los cristianos de ser patriarcales por el movimiento feminista. Yo creo que para eso lo mencionan, ¿no? Las matriarcas y a los patriarcas. Algunos pastores se sienten un poco confundidos cuando le llaman los patriarcales. Inmediatamente el que emplea esa palabra patriarcal, estos son del movimiento feminista. Y aquí Samuel Pagán para eludir las matriarcas y los patriarcas. El método ahora bueno, bosquejo es recuerda, obedece, presta atención. La importancia de Deuteronomio. Este libro desempeñó un papel importante en la historia y la religión de Israel. También se conoce como el Código Deuteronómico. Fue la norma para juzgar las acciones de los reyes. Claro, aquí se encuentran leyes para los gobernadores de Israel, que son los reyes. Algunos lo van a obedecer, otros no lo van a tomar en cuenta. Al descuidarlo en el templo, su relectura despertó un gran avivamiento en la época del año 621. Tan terrible pudo haber sido la apostasía, y la descomposición de la religión del pueblo de Dios, que en el año 621 se encontró este libro de Deuteronomio. Algunos dicen no todo el Deuteronomio, sino los capítulos 29, 27 al 29, donde habla acerca de las bendiciones bendición y maldición en base a la obediencia o desobediencia. Pero no se leía. Josías, creo que era el rey, y Josías era el rey en ese entonces, mandó a leer el libro y aplicar el libro que se encontraba. Pues lo más probable se refiere a este libro de Deuteronomio.
Es decir, que hayan perdido un rollo, que no lo estaba leyendo, está indicando el descuido total de la impiedad del pueblo. Es decir, el pueblo de Dios perdió su impiedad en un momento. Y la impiedad es muy importante, ¿ah? El conservar la identidad de la iglesia cristiana. No me refiero a una identidad cultural, eh, sino me refiero a esta tradición espiritual, la experiencia con el Espíritu, la experiencia con Dios. En eso consiste la religión evangélica, la experiencia con Dios. Es una fe viva, vivencial, experimental. No es como el protestantismo del siglo XVII dogmático. Por eso surge John Wesley, porque era puro dogma, pero nada de experiencia. Y él habló acerca de la experiencia con el Espíritu, la experiencia con Cristo resucitado, vivo y resucitado. Él dice, me ardió el corazón, dijo John Wesley, me ardió el corazón en la calle Undergate. Ahí se convirtió, ahí se supo totalmente. Era convertido. Es muy hermoso cuando niños muy pequeñitos comienzan a tener la experiencia con Dios. ¿Ah? Mi hijo el, antes de ayer parece que fue, se levantó la mañana contento, por hijo, él se había soñado y había una multitud de personas que se elevaban al cielo y veía al Señor que venía en las nubes. Eso es lo que se soñó. Se soñó algo relacionado con la segunda venida de Cristo. Ahí le dijo, es muy parecido a la segunda venida de Cristo. Pero se lo soñó, impresionante. Como desde muy pequeño el Señor comienza a manifestarse, a tener las primeras experiencias cristianas. Todas las religiones, nosotros decimos la religión evangélica es una religión de la experiencia con el Espíritu, con Dios, con Cristo, vivencial. Pero leyendo las historias de las religiones, Hermana Belén tomó la historia de las religiones, o religiones comparadas, pero hay unos autores que dicen que nadie va a comprender una religión, nadie lo va a comprender tal cual como los que practican esa religión, sino siempre lo va a estudiar desde el exterior. Siempre habrá un misterio que queda marginado a los iniciados o a los que lo observan desde el exterior, en donde no se puede ingresar, va a permanecer desconocido, porque todas las religiones encierran una experiencia. No va a conocer ninguna religión a menos que se convierta a esa religión. Así es lo que dice un autor. Pero parece que todas las religiones tienen y encierran esa experiencia. Por eso que cuesta que alguien se cambie de una religión a otra, no es tan sencillo. Tiene que sufrir una experiencia con la nueva fe, con el Cristo vivo resucitado. Tiene que tener esa experiencia. Bien, despertó, bueno, estamos viendo que una generación que no tuvo esa experiencia, por eso que tenía la experiencia más bien con Baal, por eso que descuidaron la religión de Jehová. Baal fue un gran obstáculo para la fe hebrea. Fue, fue realmente un gran competidor de Jehová. Yo me refiero en el sentido de la adoración o de la lealtad de los judíos, de los hebreos. Preferían a Baal y algunos adoraban a ambos. Pero Baal fue el más formidable obstáculo para la pureza, para mantener la pureza de la religión hebrea. Moloch, Aserá también o Astarte, pero Baal lo superó totalmente. Él fue el hecho de su existencia, eh, en el sentido del culto que se le brindaba, las estatuas destruyeron, 10 tribus desaparecieron. Solo sobrevive una por ese tema de la idolatría Baal. El tema del libro de Deuteronomio es la exhortación a la lealtad a Jehová y advertencia contra la apostasía. La apostasía es dejar de creer y abandonar a Dios. Eso es la apostasía. La apostasía, en términos cristianos de ahora, del Nuevo Testamento, es una persona que tuvo la experiencia con Dios, como dice Hebreos. Es imposible que, es imposible que aquellos que experimentaron el don celestial, que fueron participantes de los poderes del siglo venidero, fueron iluminados por el Espíritu Santo, le gustaron la buena palabra de Dios,
sean renovados por arrepentimiento. No le queda más eh, oportunidad o posibilidad, sino van a sufrir un terrible, ¿qué dice después el libro de Hebreos? Un castigo, un terrible castigo de Dios. Y hervor a aquellos que se han apartado del camino de Dios. Es decir, los que se han apartado de Dios, es imposible que se vuelvan a arrepentir. No pueden ser renovados para arrepentimiento. El Nuevo Testamento es alguien que se hizo cristiano en el libro de Hebreos. Si nos limitamos a Hebreos, del Nuevo Testamento, es un cristiano que proviene del judaísmo y debido a la persecución por causa de la fe cristiana, él abandona la fe cristiana, abandona a Jesucristo y se vuelve nuevamente a las prácticas judías. Eso es apostasía. En el libro de Gálatas, los judaizantes están diciendo que deben circuncidarse. Los gentiles que se convierten a Dios, a Jesucristo, deben circuncidarse y guardar la ley de Moisés, guardar el día sábado y todas las fiestas judías, para ser verdaderos cristianos y para ser salvos, decían los judaizantes. El apóstol Pablo escribe para solucionar este problema porque era grave. Y el mismo problema que me está mencionando Deuteronomio de la apostasía. El apóstol Pablo dice, los que guardan la ley, los que guardan el sábado, las fiestas judías, los que se quieren justificar por medio de las obras de la ley, han caído de la gracia, han caído. Eso es lo que está diciendo, están menospreciando a Cristo, de la gracia han caído. Es decir, pierden los beneficios de estar en la gracia. Se han desligado del Señor Jesucristo. Como consecuencia de desprenderse de Jesucristo, caen de la gracia, porque la gracia está contenida en una persona, Cristo. Si se desprenden de Cristo, pierden los beneficios de estar en la gracia. Eso es la apostasía del Nuevo Testamento. Eso es apostasía. Apostasía en la actualidad de una persona que tuvo la experiencia con Dios, con Cristo, con el Espíritu, que cree que Cristo es Dios y después se vuelve un musulmán, o se vuelve un judío, o se vuelve un testigo de Jehová, o un mormón. Esa persona cometió el pecado de la apostasía. Juan dice que hay pecado de muerte y hay pecados que no son de muerte. Los pecados que no son de muerte, yo digo, oren por ellos. Pero los pecados que son de muerte, digo que no se ore por ellos. Pareciera que para Juan le cometió este pecado de apostasía, ni siquiera se debe orar por ellos, porque dice que los que cometieron pecado de muerte, digo, no oren por ellos. Solamente los que no han cometido el pecado de muerte se oren por ellos. El pecado de muerte pareciera que fuera ese, el pecado de la apostasía. Pero eso es apostasía. Apostasía no es falsa doctrina o herejías modernas que están presentes en las iglesias. Si van a la iglesia, hablan de Jesucristo, creen que Cristo es Dios, la Trinidad, eh, pero tienen otras doctrinas erradas, como por ejemplo la doctrina de la prosperidad, por ejemplo. Esos no son apóstatas, esos son doctrinas heréticas, pero no son apóstatas estos grupos. O lo que tienen música, por ejemplo, lo que no tocan himnos, algunos le llaman apóstata a aquellos que no tocan himnos, tampoco no tiene que ver con la apostasía. Apostasía es negar la fe en Jesucristo, eso, dejar de creer en Cristo, que es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Eso sería la apostasía moderna. La apostasía en la época de Moisés, de Deuteronomio, es abandonar el culto, la fe, la obediencia y la lealtad a Jehová y sustituirla por Baal, Aserá, Moloch, entre otros dioses. Eso es apostasía. Y los hebreos cometieron ese pecado de apostasía en el Antiguo Testamento. Hasta ahora no hay ninguna pregunta, ¿verdad, mis hermanas, mi hermano Andy? Perfecto. Muy bien. Yo No, tengo pero una pregunta, hermano. Mi hermana Abigail y después el hermano Andy. Em, o sea, en ese caso, bueno, no tengo muy claro este tema, pero Salomón cometió apostasía. Sí, apostasía. Eso fue, Salomón fue un apóstata. Así Mm. es. Igual Lamentablemente es un apóstata. es súper loco o cuático.
que estén libros de Salomón de un apóstata en la Biblia. Así es, correcto. Así es. Cuando no era apóstata, escribió esas partes muy hermosas de la Biblia. Usted está indicando algunos proverbios, ¿verdad? Sí, o sea, yo me imagino igual en base a la petición que le hizo al Señor de que le dé Mm, sabiduría. correcto. Exacto, pero terminó apostatando. La razón por la cual Salomón apostató fue porque no aplicó, no obedeció, no recordó, no prestó atención al libro de Deuteronomio cuando habla acerca de los requisitos de los reyes. Lo vamos a ver. Los reyes tienen varios requisitos, él no lo cumplió. Y de hecho, todo lo que dice Deuteronomio, él lo hizo. No irás a Egipto, no amontonarás muchos caballos, no tendrás carros de combate, no tendrás muchas mujeres, no tendrás oro, no tendrás riqueza. Todo eso él lo hizo. Por eso Todo terminó lo que se supone cometiendo que la no debía apostasía. hacer. Sí. Exactamente, así es. Impresionante, Salomón. Impresionante lo que hizo este hombre. Hermano Andy, había dicho algo, parece que no tenía ninguna pregunta. Parece. No, vamos bien, hermano Pablo. Estamos Ah, aquí ok. tomando. Sí, Ya, todo bien. perfecto. Muy bien, vamos a descansar un momento, estamos en la hora. A las 9 en punto retornamos nuevamente para seguir avanzando con la siguiente parte. Y, y apagamos el micrófono y la cámara y a las 9 en punto nos reunimos. Bendiciones, hermanos.